La sirena, del canto de la muerte a la seducción escamosa. El mito de la sirena es uno de los arquetipos más persistentes y cambiantes de la cultura occidental. Su imagen popular, la de una mujer con cola de pez, es muy distinta de la original. Inicialmente esta criatura era mitad mujer y mitad ave, y su metamorfosis refleja una profunda transformación en su simbolismo y función cultural. La sirena ha actuado como un espejo en el que cada época ha proyectado sus propios valores, miedos y deseos. La transformación de la sirena no fue un simple capricho artístico, sino el resultado de un complejo proceso de sincretismo cultural que fusionó la figura griega con otros arquetipos marinos y fue moldeado de manera fundamental por una nueva moralidad, particularmente la cristiana. Los orígenes alados en la antigüedad clásica. En la mitología griega, las sirenas eran hermosas ninfas, compañeras de Perséfone. Se decía que eran hijas del dios fluvial Aqueleo y de una musa. Su forma híbrida de mujer-ave era, según algunas versiones, un castigo de la diosa Deméter por no impedir el rapto de Perséfone, mientras que otras narraciones, como la de Ovidio, dicen que ellas mismas pidieron alas para poder buscar a su amiga. El momento estelar de la sirena se encuentra en el canto 12 de la Odisea de Homero. En esta obra, el héroe Ulises se enfrentó a su peligroso canto. Sin embargo, el verdadero riesgo no era la seducción física, sino lo que ofrecían, un conocimiento total y prohibido. Las sirenas prometían a los marineros revelarles todos los secretos del pasado y el futuro. La lucha de Ulises era, por tanto, contra la tentación de un saber ilícito, un matiz que difiere drásticamente de la posterior interpretación cristiana. Además, en el arte funerario griego, las sirenas tenían una función inesperada. Actuaban como psicopompos, o guías de almas. Su forma de ave las conectaba con el simbolismo del alma que vuela entre el mundo terrestre y el más allá. Eran seres del límite entre la vida y la muerte, un papel simbólico que se perdió por completo con la adopción de la cola de pez. De las plumas a las escamas, la transición medieval. El cambio de la sirena de ave a pez fue un proceso gradual que abarcó siglos. Ya existían figuras con cola de pez en otras mitologías, como la asiria y la babilónica, y la figura de los tritones, con torso de hombre y cola de pez, fue clave en el imaginario greco-romano. La sirena, al moverse a un contexto más marítimo, tomó prestada la cola de los tritones y se adaptó. La consolidación de esta nueva imagen se produjo en la Edad Media, impulsada por los bestiarios medievales. Estos manuscritos tenían una función moralizante, y la sirena pez se convirtió en el símbolo perfecto de la lujuria y la vanidad. A menudo se la representaba con un espejo y un peine, objetos que en el contexto de la moral cristiana eran símbolos de la vanidad. La cola de pez facilitaba la representación de la nudez, asociando a la criatura con el pecado carnal. La sirena en la era moderna. El mito continúa evolucionando. En el romanticismo, el cuento de Hans Christian Andersen, La Sirenita, le dio un giro completo. Andersen reinventó a la criatura, transformándola de una tentadora peligrosa a una heroína trágica que sacrifica su voz y su cuerpo en busca de un alma inmortal. Esta visión romántica caló hondo y se popularizó aún más a través del cine y el arte. La versión de Disney de La Sirenita la consolidó como un ícono de la cultura pop, una princesa curiosa y soñadora. Hoy en día, las narrativas contemporáneas le dan un nuevo simbolismo, viéndola como un ícono de la autonomía, la libertad y el empoderamiento femenino, alejándola de su connotación medieval. Conclusión. La sirena, en su fascinante historia, ha mutado completamente en forma y significado. Ha pasado de ser una mujer ave ligada al conocimiento y la muerte, a una mujer pez que simboliza la lujuria y la vanidad, para finalmente convertirse en un ícono de la belleza, el sacrificio y la autonomía. Esta evolución demuestra que un mito no es una historia estática, sino una entidad cultural viva, un espejo de agua en el que cada sociedad refleja sus propios miedos, valores y deseos.